A ver, yo sé que muchas personas han escuchado acerca de este tema y me surgió, yo no sé si fue en el grupo del Jesús histórico donde surgió esa idea. Yo dije, yo tengo un material desde hace un tiempo, no estaba 100% elaborado, tenía ya algo ya hecho, pero dije, lo voy a complementar, lo voy a actualizar, voy a complementar la información. Y vi en el grupo, creo que fue del Jesús histórico, de nuestro amigo Alejandro, alguien que hizo alguna pregunta referente que qué tan histórico podría ser el pasaje donde se menciona a Jesús con Barrabás. ¿Qué tan histórico podría ser ese? Y qué tan cierto también podría ser de que en tiempos de Pascua el gobernador, el procurador de Judea, que sabemos que es un procurador romano, en este caso muy conocido, muy famoso, Poncio Pilato, pudiese hacer esa concesión de liberar a un preso. ¿Qué tan cierto puede ser eso? Entonces yo dije, voy a tratar en lo posible, de acuerdo a la información que manejo, a las fuentes que manejo, ¿qué tanto podría yo darle el beneficio de la plausibilidad histórica a dicho, o sea, a dicho relato? Vamos a ver. Vamos a ver cómo nos sale esta clase del día de hoy. Ya ustedes saben ya, aquí voy a estar viendo aquí el chat. Cualquier cosa, hagan las preguntas a través del chat y con gusto al finalizar la clase yo voy a saludarlos nuevamente y responder alguna pregunta o inquietud que haya surgido. También saludos a Raúl Mendoza. Raúl, saludos. A Estercita Negra también. Estercita, buenas tardes. Saludos también para ti. Bueno, vamos a iniciar entonces. Para aquellas personas que vayan a ver por primera vez esta transmisión, que apenas estén conociendo el canal del Instituto Criteria y el material que ya hayan podido por allí observar, escuchar, o este material que lo estén escuchando por primera vez, si a usted le ha gustado el canal, por favor no deje de suscribirse, suscríbase al canal, y un consejo que les voy a dar es que activen la campanita de notificación, de manera tal que cuando haya una transmisión, ya sea en la tarde, ya sea en la noche, les pase como vemos aquí a nuestros compañeros que automáticamente están conectados, porque ellos tienen la campanita de notificación activada y una vez que hay una transmisión en vivo, YouTube les notifica a ustedes de que hay una transmisión y ustedes pueden acceder a esa transmisión. Y si te gustó la transmisión del día de hoy o te ha gustado el material que tenemos aquí en el Instituto Criteria, también le puedes dar a me gusta o levanta la manito a través de un like. ¿Ok? Raúl Mendoza dice plausibilidad histórica. Y yo pensaba que era un trasunto de los chivos de Yom Kippur. Vamos para esa, Raúl. Calma, calma, que ya te siento impaciente, ya te siento impaciente. Ya vamos para eso. Ya vamos para eso, ya va. Tranquilo, tranquilo que los estoy leyendo y ya quiero comenzar a compartir información. Ok, antes de iniciar, les comento. Ahorita para el mes de agosto, la primera semana de agosto, el 5 de agosto, estaremos iniciando este diplomado que lleva por título Evangelio según Mateo en su versión 2.0. ¿En qué consiste este diplomado? Bueno, vamos a tratar, hacer un posible, de explicar el libro de Mateo, desde el primer capítulo hasta el último capítulo, capítulo por capítulo, perícopa por perícopa. Vamos a hablar allí qué tan plausible pueden haber algunos eventos que están allí, qué tanta plausibilidad histórica, las relaciones que hay entre Mateo y Moisés y otros profetas también que se encuentran involucrados dentro de la obra de Mateo,
y hablar acerca de el propósito de la obra de Mateo. O sea, por qué este autor o estos autores han tomado la decisión de elaborar dicho evangelio. Así que para aquellas personas que estén interesados, pueden contactarme, o también, si usted tiene un teléfono donde pueda escanear el código, este código que tiene aquí QR, puede ahí escribirme directamente para darle información referente a este diplomado. ¿Ok? Vamos a iniciar entonces. A ver, vamos a hablar primeramente de este personaje muy conocido, Poncio Pilatos. Creo que es el procurador más famoso que ha tenido el Imperio Romano, o por lo menos que se conoce, del que más se ha escrito, se han hecho películas de todo. Procurador o gobernador de Judea, que digamos que hizo su papel como procurador durante el periodo más o menos donde vivió Jesús de Nazaret, ¿no? De hecho, Poncio Pilato, todo el mundo sabe que fue quien lo mandó a ejecutar. Pues lo que ustedes bien saben, fue un miembro del orden ecuestre y quinto prefecto de la provincia romana de Judea entre el año 26 y 36. O sea, prácticamente su periodo fue de 10 años. Autores judíos como Filón, Flavio Josefo, Tácito y algunos testimonios que hay acerca de él desde el punto de vista arqueológico y epigráfico. O sea que, por lo menos de Poncio Pilatos tenemos rastro o evidencia de que pudo haber existido. Ahora, quien no se sabe si realmente pudo haber existido o no, es este personaje que ustedes ven aquí, que es Barrabás, o también como aparece en otros manuscritos antiguos, Jesús Barrabás. Algunos manuscritos lo traducen únicamente como Barrabás, pero la alta probabilidad, siguiendo los criterios que postula la crítica textual, es muy probable que este personaje, si existió, se haya llamado Jesús Barrabás, ¿no? Porque hay fuentes muy antiguas que testifican dicho nombre. Ok, vamos a hablar un poquito acerca de Jesús Barrabás. A ver qué tanta plausibilidad puede tener este personaje, o si es más bien un nombre ficticio o un constructo teológico dentro del relato de los evangelios. Voy a utilizar como fuente los evangelios sinópticos y evangelios de Juan para hablar del relato referente a la liberación de un hombre en fiesta, la principal fiesta o la primera fiesta del año, que se conoce como la fiesta de la Pascua judía. ¿Ok? Y fíjense qué quiero hacer. Voy a tratar de, en lo posible, de citar las 4 fuentes que tenemos bíblica en donde se menciona dicho personaje. Vamos primeramente a Mateo 27, versículo 15. Si usted quiere leer el versículo o la pericopa completa, puede ir hasta el versículo 23. Yo voy a leer solamente un pedazo. Dice así: en cada fiesta, el procurador, en este caso Poncio Pilato, solía conceder al pueblo, Jerusalén, la libertad de un preso. El que quisieran, el que ellos quisieran, el que ellos pidiesen. Tenían a la sazón por allí a un preso, Mateo lo llama o le da el epíteto famoso, un preso muy famoso llamado Barrabás. Mateo lo presenta como un preso muy, pero muy famoso llamado Barrabás. ¿Ok?
es muy probable que esa presentación de que un preso muy famoso llamado Barrabás, yo tengo dos ideas quién pudo haber sido ese Barrabás si históricamente existió. Pudo haber sido o alguien de mucho nombre de un grupo fariseo, o también pudo haber sido algún sacerdote. Y usted dirá, pero ¿cómo va a haber un fariseo, un sacerdote en este relato? Yo quiero que usted solamente tome en consideración esto que yo estoy diciendo anticipadamente. Y luego usted vaya atando, ¿no? O ordenando o tratando de colocar las piezas que voy a ir mostrando. Vamos luego a Marcos 15, del 6 al 15, dice, cada fiesta les concedía la libertad de un preso, el que pidieran. En este caso, la fiesta que están haciendo mención es la fiesta de la Pascua. Había uno llamado Barrabás que estaba encarcelado con aquellos sediciosos, y aquí está hablando ya de algo, de una revuelta, de algo que hubo, que el motín habían cometido un asesinato. Si vamos al texto de Lucas, fíjense lo que dice. Dice Lucas 23, 17. Dice, pues debía soltarles uno cada fiesta. Pilato entrega a Jesús para crucificarlo. Toda la muchedumbre se puso a gritar a una, fuera ese, suéltanos a Barrabás. Este había sido encarcelado por un motín que hubo en la ciudad y por asesinato. Es importante hacer una mención rápidamente algo que podemos observar en los manuscritos más antiguos que tenemos del Evangelio de Lucas. Y es que el versículo 17 en el Evangelio de Lucas, donde dice, pues debía soltarles uno cada fiesta, ese versículo en las versiones de Lucas aparece omitido. Si bien en la versión de Mateo y en la versión de Marco contiene la información, en la versión de Lucas aparece omitido. ¿Qué pudo haber sucedido aquí? ¿Por qué las versiones hoy modernas contienen ese texto entonces en Lucas? Bueno, lo que pudo haber ocurrido es que quizás un escriba en alguna época ha tomado la decisión de insertar el versículo 17 en Lucas para así generar una armonización con Mateo y Marcos. Escuche bien, es muy probable que un escriba posterior haya tomado esa cita de Mateo, de Marcos, no sabemos de cuál fuente, posiblemente haya sido más de la versión de Marcos, ¿no? Un escriba posterior, no el original de Lucas, uno posterior, y para generar, era algo que también hacían mucho los escribas, las armonizaciones. Entonces, para generar una armonización con Marcos y con Mateo, ha tomado la decisión de insertar el versículo 20. También es importante señalar lo siguiente. Marcos y Lucas coinciden en un mismo relato. O sea que podemos ver que ambos llaman a este personaje un asesino. Y que este asesino, en este caso a Barrabás, fue un asesino producto de un motín que hubo en algún momento en la ciudad. En la versión de Juan, una versión muy aparte, a los sinópticos no lo llama asesino ni tampoco lo llama hombre famoso. Dice que Barrabás era un salteador. En otras versiones aparece como ladrón
o también como una especie de asaltante. Vamos a leer la versión de Juan. La versión de Juan dice, pero es costumbre, fíjense cómo Juan hace unos cambios y unos arreglos bien interesantes. Dice, pero es costumbre entre vosotros que os ponga en libertad a uno por la Pascua. ¿Queréis pues que os ponga en libertad al rey de los judíos? Ellos volvieron a gritar diciendo, a ese no, a Barrabás. Ahora, ¿quiénes son ellos? Según la versión de Juan, los sacerdotes. ¿Quiénes son ellos? Según la versión de Marcos y Mateo, los sacerdotes y los ancianos. Dice que instigaron al pueblo a que ellos escogiesen a Barrabás. ¿Ok? Por eso les digo, es muy probable que Barrabás sea un sacerdote que pudo haber estado envuelto en algún tipo de problema con el Imperio Romano. Eso no es nada extraño. Por lo general, los sacerdotes se levantaban en rebelión cuando el Imperio Romano hacía algo que a ellos no les agradaba. Y en ese casi siempre cuando ocurrían ese tipo de rebeliones, había muertos. Y obviamente, por muy sacerdote que tú seas, si llegaste a matar a alguien, ibas a ir preso y posiblemente crucificado en el momento. Así que yo manejo la idea de que si este episodio ocurrió históricamente, es muy probable que este tipo, llamado Barrabás, haya sido un sacerdote o algún levita o alguna persona muy importante dentro de lo que es la cúpula del templo, la cúpula religiosa. Porque fíjense que no fueron los fariseos quienes pidieron que soltasen a Barrabás, no fueron otros grupos quienes pidieron que soltasen a Barrabás. Quienes solicitaron que soltasen a Barrabás fueron los sacerdotes y los ancianos. O sea que este personaje, si existió, debió haber tenido algún tipo de vínculos con ellos para que ellos pidiesen la liberación de este hombre. Los sacerdotes piden la libertad a Barrabás. Posiblemente Barrabás sea un sacerdote o levita o de familia sacerdotal. La palabra Barrabás se puede entender de muchas formas. El nombre Barrabás se puede entender de muchas formas. He leído diferentes formas, ¿no? Una de las maneras como que me llama más la atención es cuando se lee desde el punto de vista de la etimología en arameo, la palabra bar, que quiere decir hijo, bar abá, ¿no? El hijo del Señor, ¿no? Barabás. Entonces, también he escuchado otras formas de cómo se puede leer el término Barrabás también. Perfecto. Entonces, fíjense, lo que dice Mateo capítulo 27, 20-22. Los que solicitan la liberación de este personaje llamado Barrabás son los sacerdotes y los ancianos. Dice que persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás. O sea, el interés está de parte de los sacerdotes y los ancianos. No son los fariseos, no son los escribas, no es otra cúpula religiosa, sino los sacerdotes y los ancianos. Son los que solicitan que Barrabás sea liberado. Ahora, lo que me llama la atención en Marcos y Lucas es lo siguiente. Dice que si seguimos la fuente de Marcos y Lucas, porque ambos comparten un mismo relato, prácticamente uno que copió del otro, lo que me llama la atención, dejando a un lado la versión de Mateo, en esta porción que dice
Este había sido encarcelado por un motín que hubo en la ciudad y por asesinato. Juan lo voy a descartar esta vez porque Juan tiene una versión en la parte final muy distinta a Mateo y Lucas, aunque Mateo, a Marcos y a Lucas, aunque Mateo lo llama que era un personaje muy famoso. Quizás su fama se deba a que no que sea una persona muy conocida en el sentido algún libertador, alguna persona importante en ese sentido, sino más bien yo creo que Mateo lo está llevando su fama en relación a alguien muy importante, pero en la casta religiosa sacerdotal. Creo yo que puede hacer eso, que la palabra muy famoso se debiese a que era quizás de la casta religiosa sacerdotal, de la gran familia sacerdotal más importante. Creo que se puede referir a eso. Vuelvo y lo trato de conectar con Marcos y Lucas porque ellos dicen que fueron los sacerdotes también, Mateo también lo menciona, y los ancianos quienes hacen la petición. Ahora, fíjense este detalle. Marcos y Lucas dicen que hubo un problema en tiempos de Pilato. Yo haciendo una revisión y yéndome a una fuente bien interesante desde el punto de vista de la historia, llamado Flavio Josefo, me llama la atención de Flavio Josefo lo siguiente. Flavio Josefo menciona de que en tiempos de Pilato, o por lo menos él lo recoge así, que en tiempos de Pilato hubo dos tipos de insurrecciones. Y voy a hablar de estos dos tipos de insurrecciones o de motines o de problemas o situaciones que se presentaron en Judea. Voy a hablar primeramente de este caso. A ver, lo dice Flavio Josefo en su libro Antigüedad de los Judíos. Voy a colocar la fuente. Donde Josefo menciona esto que estoy aquí por leer. Dice así: Pilato, no, pretor de Judea, salió de Samaria con su ejército para invernar en Jerusalén. Concibió la idea, fíjense lo que se le ha metido en la cabeza a Pilato en el momento que va de Samaria a Jerusalén a pasarse unos días allá. Se le ha metido en la cabeza la idea de querer abolir las leyes judías. Yo no sé si es que ese día Pilato se cayó de la cama, o sea, yo no sé qué pasaría esa mañana que se ha levantado con esa idea sabiendo lo sensible que son los judíos con el tema religioso. Bueno, el hombre se ha decidido abolir las leyes judías e introducir en la ciudad algunas esfinges, estatuas, monumentos, imágenes del emperador. O sea, no se le pudo haber ocurrido otra cosa. O sea, lo que sí le ocurrió es una de las cosas más detestables por los judíos: colocar imágenes. Entonces, fíjense lo que hace. Quiere colocar imágenes del emperador que estaban en las insignias militares, pues la ley nos prohíbe tener imágenes. Todos sabemos que los judíos con las imágenes nada que ver. Por este motivo, los pretores que lo precedieron acostumbraban a entrar en la ciudad con insignias que carecían de imágenes. Fíjense lo que está haciendo Pilato. Lo voy a explicar de otra forma. Los que sucedieron, los que estaban, los antecesores, mejor dicho, de Pilato, todos los que estaban en el puesto de Pilato, anterior a Pilato, para evitar problemas con los judíos,
para evitar cualquier tipo de problema con los judíos, los militares romanos, según Josefo, no trataban en lo posible de estar vestido como todo soldado romano, pero omitiendo algunos símbolos e imágenes en los lugares donde los soldados debían entrar, que eran lugares que para el judío era sagrado. Eso era una manera de evitar cualquier tipo de problema. Ahora, Pilato no está tomando en consideración esto y fíjense lo que está haciendo. Todo lo contrario, quiere problemas. Y le manda a colocar las insignias en los uniformes de los soldados romanos. Eso es instigar, buscar la forma de que los judíos se molesten. Pero no estamos, cuando hablamos de los judíos, creemos que es la población en general. No. Quienes se molestan son la casta sacerdotal. Ellos son los que se van a molestar. Entonces, seguimos leyendo. Pero Pilato fue el primero que a espaldas del pueblo, pues lo llevó a cabo durante la noche. Fíjense la estrategia de Pilato. Instaló las imágenes en Jerusalén, mientras que todo el mundo estaba durmiendo, descansando. Cuando el pueblo se enteró, al otro día, se dirigió a Cesarea en gran número y pidió a Pilato durante muchos días que trasladara las imágenes a otro lugar. O sea, Pilato hizo la cosa de forma escondida. Él se negó diciendo que sería ofender al César. Pero puesto que no cesaban en su pedido, el día sexto o el sexto día, después de armar ocultamente a sus soldados, subió al tribunal establecido en el estadio para disimular al ejército oculto. Por cierto, aquí hay una inscripción acerca de Poncio. Creo que aquí dice, esta es una inscripción, sí, de Poncio Pilato. Ahora, fíjense, esto que estoy mostrando acerca de Pilato, lo encontramos, este relato que estoy mostrando acerca de Pilato, lo encontramos en el libro de Flavio Josefo, Antigüedad de los Judíos, libro número 18, capítulo 3, versículo 1. Seguimos leyendo. En vista de lo que los judíos insistían en su pedido, dio una señal para que los soldados los rodearan a los judíos y los amenazó con la muerte si no regresaban tranquilamente a sus casas. Pero ellos se echaron al suelo y descubrieron sus gargantas diciendo que preferían antes morir que admitir algo en contra de sus sabias leyes. Pilato, admirando de su firmeza, o sea, de su marcha no atrás y constancia en la observancia de la ley, ordenó que de inmediato las imágenes fueran transferidas de Jerusalén a Cesarea Marítima. Fíjense que aquí vemos la primera insurrección. O sea, la gente aquí se ha levantado para pedirle a Pilato que quite las imágenes. Vamos a una segunda situación que se presenta también en el tiempo de Pilato. Y es que un día Pilato nuevamente se levanta y toma la decisión de elaborar un nuevo acueducto a la ciudad. Este acueducto se conoce como el acueducto alto. Si bien la ciudad tenía varios acueductos subterráneos, este quería ser otro acueducto. El acueducto partía de la más alta de las tres piscinas de Salomón, tienen el nombre de Salomón, cerca de Belén. Probablemente terminaba en el palacio de Herodes, fíjense dónde terminaba,
o en su cercanía cerca de la actual puerta de Jaffa. Ahora un poquito más allá. Este es prácticamente, estos son los acueductos, este es un mapa. Esto que usted ve aquí, estos son los acueductos. Y este que está aquí, este acueducto que está aquí, este que está aquí, este es el que Pilato decide hacer. Este que está aquí. Ya Jerusalén tenía otro, tenía uno por aquí. Fíjense que todo se conecta en uno mismo, ¿no? Está dividido prácticamente en tres acueductos. Uno que pasa casi que por el medio de la ciudad, otro que pasa por todo lo que es el Cedrón, Monte de los Olivos, y el otro que pasa por fuera de los muros del templo, pero pasa cerca del palacio de Herodes. Este que vemos aquí, ese es el que Pilato ha tomado la decisión de hacer. Ahora, el problema no es, ese no era el problema. Los judíos encantados de que el sistema hídrico de agua mejorase en ese lugar, ya que sabemos que Jerusalén es un lugar desértico. El problema no era ese. El problema es que el hombre quiere tomar dinero del templo para elaborar semejante proyecto. También dispuso Pilato llevar agua a Jerusalén a expensa del tesoro sagrado. O sea, quiere, en vez de solicitarle una partida económica al imperio, no. Él fue directamente a tomar parte del dinero del templo para elaborar el acueducto. Obviamente que las familias sacerdotales, todos los que participan de los ingresos, de los diezmos, de todos los ingresos que pueden haber percibido acerca del templo, ellos se molestaron. Los sacerdotes se molestaron porque Pilato quería tomar parte de ese dinero para hacer su acueducto. Entonces dice, desde una distancia de 200 estadios, pero los judíos quedaron descontentos por las medidas tomadas. Cuando ahí se refiere a los judíos, yo siempre creo que se refiere a la casta sacerdotal, a los sacerdotes, a los levitas. Se reunieron muchos miles de hombres que pidieron a gritos que se desistiera de lo ordenado. Algunos, como suelen hacerlo, las multitudes profirieron palabras ofensivas. Aquí tenemos una imagen de prácticamente del acueducto que Pilatos había hecho. Pilatos envió un gran número de soldados vestidos con ropa judía, pero que bajo los vestidos ocultaba las armas, a fin de que rodearan a los judíos. Luego ordenó a estos que se retiraran. Como los judíos dieron muestra de querer injuriarlo, hizo la señal convenida a los soldados. Estos castigaron mucho más violentamente de lo que se les había ordenado, tanto a los que estaban tranquilos como a los sediciosos. Y esa es la palabra que creo que hacía falta conectar con el texto de Mateo, de Marcos y de Lucas, no Mateo, Marcos y Lucas. Habían una partida de sediciosos. Se dice que en esta revuelta, vamos a decir así, pequeño botín, hubo muertos, capturados, gente que huyó, etc. Pero los judíos no mostraron señal ninguna de debilidad, de tal modo que, sorprendidos de improviso por gente que los atacaba, a sabiendas, murieron en gran número en el lugar. Otros se retiraron cubiertos de heridas. Así fue reprimida la sedición. Así como murieron, también me imagino que hubo personas que capturaron, hubo muertos de ambos lados, como toda situación, ¿no? De este tipo. Entonces, creo en lo personal que aquí ya por lo menos aquí tenemos algo que, si lo comparamos con el relato de Marcos y Lucas, tenemos un elemento que puede ser plausible. Y es que
este personaje, que no sabemos si se llamaba realmente Barrabás, estuvo posiblemente en este problema. Y digo posiblemente en este problema porque fíjense que yo vuelvo nuevamente al inicio de la clase. Yo creo que Barrabás sea un líder sacerdotal. Y obviamente, como los líderes sacerdotales, viendo que Pilatos iba a tomar dinero de sus fondos, ¿no? Métete con la santo, pero no te metas con la limosna, como dicen por allí. Entonces, los sacerdotes se han molestado y ya sabemos cuál ha sido el resultado. ¿Ok? Como ya les hice mención, este segundo relato también aparece en Antigüedades de los Judíos, libro 18, capítulo 3, versículo 2. Fíjense este detalle. A ver. Una de las cosas que me llama la atención cuando leo a Flavio Josefo es que yo estoy convencido de que Flavio Josefo fue una fuente necesaria para construir muchos de los relatos que tenemos hoy en los materiales del Nuevo Testamento. Escuche bien, yo estoy convencido que Flavio Josefo fue una fuente en cuanto a material de lo que hoy tenemos en el Nuevo Testamento. Mucho de ese material se obtuvo de Flavio Josefo, obviamente, se le matizó con teología, se le matizó con algunas cosas, como lo vamos a ver ahorita, pero que la fuente del material vendría siendo Flavio Josefo. Yo sí estoy convencido totalmente de eso. ¿Por qué hago esa mención? Fíjense este detalle. Cuando usted lee el libro 18, lo que acabamos ahorita de leer, el libro 18, el capítulo 1 habla de la primera sedición. El capítulo 1 habla de la primera sedición, que ya la mencionamos. Pilato quiere colocar unas imágenes en Jerusalén. El capítulo 2, que es el que le sigue, habla acerca del motín del acueducto. Cuando usted termina de leer el tema del motín del acueducto, de los sediciosos, todo ese tema, que capturaron unos, otros huyeron, ¿usted sabe cuál es el próximo relato que viene? Es el relato en donde se menciona Jesús, porque es contemporáneo con Pilato. Y dice allí, por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, y ya sabemos dónde están las interpolaciones, yo las coloqué ahí en corchetes, ¿no? Y dice abajo, y atrajo hacia él a muchos judíos, lo que está en amarillo es lo que no está interpolado. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron. La tribu de los cristianos llamados así por él no ha cesado de crecer hasta ese día. Hay algo también que me llama mucho la atención en el texto de Flavio Josefo, y es que menciona la palabra cristianos. Este libro debió haber circulado después del siglo II para poder utilizar ese título para referirse a ese grupo. No lo llaman los nazarenos, los del camino. No utiliza términos mucho más antiguos, sino utiliza el término ya, ¿cómo se le llamaba a este grupo en el siglo II? Cristiano. Entonces, fíjense, la sedición acerca, las dos ediciones, la de los estandares, las imágenes, la del acueducto y la de Jesús. Si la del acueducto, que está haciendo la mención a la sedición que se ha presentado, se conecta con la de Jesús, entonces es muy probable, digo yo, de acuerdo a lo que las conclusiones que vengo sacando, es muy probable que el autor de las obras de los sinópticos haya visto en la segunda sedición, la del acueducto,
a ese personaje, sacarlo de allí y conectarlo teológicamente con Jesús en el relato que vemos acerca de la elección de quién iban a liberar y quién iban a crucificar. Lucas 23:15 dice, ni tampoco Herodes, porque no les ha remitido, nada ha hecho, pues que merezca la muerte. Así que le castigaré y le soltaré. Ya yo mencioné que el papiro P75 y unciales como el 029, como este que están viendo aquí, tiene omitido el versículo 17. Fíjense que dice versículo 16, versículo 18, el versículo 17 está omitido. Pero no se me pierda porque esto se va a poner más interesante. En el P75 también está omitido el versículo 17. Solo dice, así que le castigaré y le soltaré. Toda la muchedumbre se puso a gritar una, fuera suéltanos a Barrabás, ¿no? Este había sido encarcelado por un motín que hubo en la ciudad y por asesinato. Yo creo que eso de un motín asesinato, para mí el autor lo saca de Flavio Josefo. Estoy convencido de que lo sacó de Flavio Josefo. Ahora, es posible, si eso es así, cabe ahora otra pregunta. ¿Es posible y plausible la idea de liberar un preso en el día de la Pascua en tiempos de Pilato? Muchos académicos que yo he escuchado dicen que eso no es posible. Dicen, no, esto se lo han inventado. Y eso de la liberación y matar al otro es una idea teológica que lo que quiere representar es Azazel, ¿no? Azazel, que se menciona en el Antiguo Testamento, donde se ofrendaban o se daban en ofrenda dos animales, uno que iba a ser liberado y otro que iba a ser muerto. Y entonces muchos piensan de que esta idea es una idea basada en un constructo teológico. Yo no dudo de que sea así, pero tampoco dudo de que esta idea la hayan posiblemente compuesto de alguna referencia histórica que está también aquí en Flavio Josefo en el capítulo 4. Fíjense, el capítulo 1 son las imágenes de los estandartes. Capítulo 2, el botín del acueducto. El capítulo 3 habla acerca de Jesús. ¿Y usted sabe de qué habla el capítulo 4? De esta posible liberación. Fíjense esto que les voy a mostrar. No se pierda de vista esto que yo les voy a mostrar. Existe una posibilidad plausible de que este hecho haya sucedido. O sea, ¿cuál hecho? De que ese año, mientras gobernaba Pilato, hayan podido liberar a un preso. Existe la posibilidad. Y yo creo en lo personal que sí pudo haber sucedido. Les voy a explicar por qué. Yo primero voy a utilizar un antecedente que utilizan algunos apologetas para hacer ver de que sí es muy plausible de que los presos, los asesinatos, los que asesinaban, los pudiesen liberar. O alguna persona culpable de algún homicidio, cualquier situación, los pudiesen liberar. Algunos utilizan como fuente una publicación que ocurrió en el año de 1906 por primera vez, en donde aparece un documento en papiro que se data para el año 85, después de la era cristiana, el cual contiene el protocolo de un juicio celebrado ante el gobernador de Egipto llamado Septimio Vegeto, en el que señala como el citado magistrado romano decidió poner en libertad a un acusado llamado Fibio, a pesar de que era culpable de un delito de secuestro.
A ver, también hay una mención, para mí me parece poco relevante, me parece muy poco relevante, también lo utilizan como una fuente, digamos que imparcial, para mostrar de que es muy posible que el relato de Jesús con Barrabás haya sido un relato histórico. El Tratado Pesharim 8.6a de la Mishnah, sabemos que la Mishnah es un documento elaborado en el siglo III, nos informa que efectivamente existía la costumbre de liberar a uno o varios presos en Jerusalén en tiempo de la Pascua. Algunos piensan de que la Mishnah no tuvo influencia de los documentos del Nuevo Testamento para la elaboración de estas ideas. Yo creo que de alguna u otra manera sí pudieron haber tenido algún tipo de influencia. ¿Por qué? Porque no hay registro, ni en el siglo II, ni en el siglo I, donde se haga mención a este tipo de liberaciones que se pudiesen dar en tiempo de la paz. Así que para mí la Mishnah queda descartada. Y el texto que aparece publicado en el año 1906, bueno, aquí podemos ver un caso muy particular, pero en la zona de Egipto, no en la zona de Judea. Es muy probable que en Judea, digamos, los lineamientos o los reglamentos, las reglas con los romanos y los judíos hayan sido otras. Pero eso no quita de que el evento no haya acontecido. Y vuelvo y repito, yo creo en lo personal, dejando y descartando estas dos menciones que acabo de hacer, yo creo que el evento para mí, en lo personal, pudo haberse dado. Es más, yo tengo mis dudas más de afirmación que de negación esta vez. Ahora les explico por qué. Cuando ustedes leen lo que les acabo de mencionar, si usted lee el orden de Flavio Josefo, como lo he venido citando, en el capítulo número 4, o sea, después que usted termina de leer a Jesús, como lo leímos ahorita, usted sabe qué parte viene luego de la mención de Jesús en el relato de Flavio Josefo. Algo que conecta el relato de los evangelios. Fíjense, había un hombre llamado Vitelio, este hombre era no Vitelio el emperador, no, este es el padre del emperador Vitelio. Este como que fue gobernador, alguien que me corrija si estoy equivocado, de la región de Siria, una persona de alto rango de la región de Siria. Y fíjense qué hace este Vitelio. Me llama muchísimo la atención lo que este hombre hace. Según lo que dice Flavio José, dice así. Vitelio, que se dirigía a Judea, eso es en tiempos de Pilato, pasó a Jerusalén en la oportunidad de la fiesta de Pascua. Fue recibido magníficamente por los judíos. Fíjense cómo fue su recibimiento. A quienes perdonó, y aquí hay algo que me llama la atención, a quienes perdonó los impuestos sobre las ventas de las cosechas. ¿Ustedes saben por qué me llama la atención esto? Porque realmente Vitelio les ha exonerado a los judíos un impuesto que era obligatorio. Pero ese año, como era la fiesta de la Pascua, Vitelio, para consagrarse con los judíos, ¿no? Para que los judíos, digamos, que le hicieran un recibimiento bien, el hombre, bueno, les ha exonerado de la venta de las cosechas. Ahora mi pregunta es, bueno, pero ¿por qué este tipo tiene que consagrarse con los judíos? O sea, ¿qué han hecho los judíos de maravilloso para que este hombre tome este tipo de, digamos, de respuesta, ¿no? Me llama la atención es eso. Pero fíjense este detalle, dice así. Permitió también que las vestiduras, y aquí hay algo que yo dije, bingo, como cuando usted está tratando de armar una idea y no consigue el eslabón y lo consigue. ¡Pum! Yo dije, aquí está la clave. Bingo. Fíjense lo que hace Vitelio. Dice, además de eso, hace un revocamiento. Dice, permitió también que las vestiduras del sumo sacerdote, aquí lo colocan pontífice,
utilizar un término católico, ¿no? Y todos sus ornamentos, o sea, todos sus accesorios, fueran guardados en el templo por los sacerdotes, como se hacía anteriormente. Aquí yo voy a hacer una pausa. Les voy a explicar qué es lo que está haciendo Vitelio. Resulta y acontece que durante el periodo de Poncio Pilato, hacia atrás, hasta el tiempo de cuando los macabeos fueron derrotados, estamos hablando más o menos de unos 150, casi 200 años. Roma, por una decisión, cuando Roma se queda con Judea, ellos toman una decisión. ¿Qué van a hacer con la administración del templo? Y una de las cosas que hace el Imperio Romano es que toda lo que es la parte administrativa, vamos a decir, la parte administrativa, pero más que todo que tiene que ver con lo que son los vestuarios, todo lo que es la parte, vamos a decir, logística, ¿no? Todo lo que tiene que ver, cada vez que hay una fiesta, hay un protocolo, ¿no? De ropa, vestuario, cada fiesta tiene su propia vestimenta y una serie de materiales, ¿no? De ornamentos que hay que colocar en el templo, hay que decorarlo, todo ese tema. Bueno, Roma se había quedado con esa administración. Eso estaba en manos de Roma. Y los sacerdotes solamente podían esperar de que cuando llegaba la fiesta esa, fueran los romanos quienes le entregaran eso a los sacerdotes, las vestimentas, todo eso, para que ellos pudiesen realizar su fiesta religiosa. Bueno, la élite sacerdotal había perdido ese derecho desde que los romanos prácticamente llegan al poder. Ese derecho, esa autonomía la habían perdido. Vitelio revoca, regresa nuevamente el poder al sacerdocio. Y les dice, ya va, ya aquí no vamos a seguir nosotros administrándole a ellos nada de eso. No solamente nos van a pagar el impuesto de la venta de la cosecha, sino que aparte de eso le vamos a regresar a ellos la administración del templo, todo lo que tiene que ver con la logística, el vestuario, todo eso, se lo vamos a regresar. Dice, se regresó la administración de las vestiduras sacerdotales. Ahora, ¿qué de extraño tiene esto con lo que estamos hablando? Algo muy interesante. Fíjense este detalle. En tiempos del Imperio Romano, quiero hacer así, aquí quiero hacer como una especie de incisión. Voy a abrir corchete, cierro corchete ahorita y seguimos con la idea. No quiero que usted se me pierda. Mantenga en su cabeza todo lo que hemos hablado. En tiempos del Imperio Romano, el Imperio Romano, como imperio ordenado que era, imperio que todo lo agendaban, todo lo metían dentro de un calendario, ellos organizaban el tema de las crucifixiones. Y una de las cosas que hacían los romanos era crucificar en lugares ya que estaban establecidos. Las crucifixiones no se daban de manera a diaria, como muchos pensarán. No, estaban colocadas en una agenda, en un calendario. Si bien habían 4 sitios donde se podía crucificar en el año, dependiendo dónde había ocurrido el problema, habían unos que crucificaban en un lugar llamado Marsella, en Europa. Habían otras crucifixiones que se daban en Roma, en Asia Menor. Había otro tipo de lugares donde también se daba la crucifixión por los romanos, en Cirene, en el norte del África, y también se daba en Jerusalén. Eran los 4 sitios o lugares estratégicos donde se crucificaba. Ahora, en estos 4 lugares se crucificaba no todos los días. Se crucificaba
en el día 2 de abril. El 2 de abril, según el calendario romano, se crucificaba en Jerusalén. Y también se crucificaba en los otros lugares el mismo día. También habían otras fechas, 2 de junio, 2 de septiembre, etcétera, donde se crucificaba. O sea que toda la logística, todo estaba preparado para crucificar en esta fecha. Y si en ese 2 de abril caía una Pascua judía, al romano no le interesaba si había Pascua o no había Pascua. Al romano, si ese día estaba en el calendario crucificar, se crucificaba igualmente. Haya o no haya caído Pascua judía, porque eso estaba ya establecido. Que ese día ellos crucificaban, truene, llueve o relampaguee o hubiese la fiesta que hubiese. Dejo eso bien claro porque casualmente en el tiempo de la muerte de Jesús, casualmente ese día había calendario de crucifixión. Y tome en consideración ya todo lo que he dicho anterior. Cómo Vitelio ha exonerado los impuestos, cómo Vitelio ha, de alguna otra manera, le ha regresado la administración a los sacerdotes. Eso yo quiero que usted lo mantenga en su cerebro. ¿Por qué digo que lo mantenga en su cerebro? Porque si bien lo que nosotros tenemos hoy en ese pasaje de la muerte de Jesús, o sea, ese proceso que lleva a Jesús a morir, si bien yo creo en lo personal que tiene algo de historicidad, según lo que Flavio Josefo nos menciona, también pienso de que han utilizado el relato de Flavio Josefo y le han dado un matiz teológico, o sea, lo han transformado, lo han reelaborado. ¿Y ustedes saben por qué? Les voy a explicar por qué. Creo yo que hay una reelaboración. Dice, una posible liberación con influencias teológicas. Si bien Vitelio no dijo nada acerca de una liberación de algún preso, pero hizo algo, dos cosas que me llamó la atención. Uno, la exoneración de impuestos, que los romanos son delicados con ese tema. Y lo otro es regresar a la administración sacerdotal. Eso también me llama muchísimo la atención. Ahora, fíjense qué creo yo que pudo haber acontecido en el relato. O sea, ¿por qué han construido ese relato? Fíjense este detalle. Levíticos 25:11. Resulta y acontece que para el tiempo de Jesús, posiblemente esa fecha cuando Jesús muere, los judíos no solamente estaban celebrando la Pascua. Existe alta probabilidad, ya les voy a explicar por qué la alta probabilidad, de que los judíos estén celebrando el jubileo junto con la Pascua. Ahora, para quienes no saben qué es el jubileo, voy a citarle Levítico 25:11. Dice así: en el año 50 os será de jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni venderéis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo, o compraréis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Mantenga eso que acabo de decir, manténgalo allí. Cuando usted va al texto de Lucas, fíjense lo que dice Lucas. Va un grupo de personas hacia Juan el Bautista. Lucas 3:13 dice, y él les dijo, Juan el Bautista, no exijáis más de lo que está ordenado. ¿Dónde está ordenado eso? Solamente para el día de jubileo. Lucas 3:14. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros
¿qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Seguimos leyendo Levítico, versículo 15. Conforme al número de los años después del jubileo, comprarás de tu prójimo, conforme al número de los años de los frutos te venderá él a ti. Cuando mayor fuere el número de los años, aumentará el precio, y cuanto menor fuere el número, el número disminuirá el precio. Pero según el número de las cosechas te venderá él. Y no engañe ninguno a su prójimo. Fíjense, no le haga extorsión, no lo engañe, como dice Lucas 3:14. No exijáis más, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Yahvé, vuestro Dios. Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra segura. No le dará tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. ¿Por qué? Porque es un año de jubileo. Versículo 15 de Lucas 3:15. Dice, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todo en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Lucas 4:18 y 19. Aquí hay algo interesante que dice Lucas, y recuerden que yo estoy convencido de que Lucas toma de Flavio Josefo para hacer su evangelio, al igual que también en Hechos de los Apóstoles, el autor también toma de Flavio Josefo. Fíjense lo que dice Lucas 4:18 y 19. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos. Jubileo significa libertar, regresar las posesiones al antiguo dueño. Si usted está preso, tiene que liberarlo, si ese año es de jubileo. Si una persona es esclava de alguien que lo haya comprado como esclavo, ese año tiene que liberarlo, excepto que el esclavo decida ese año hacer un nuevo contrato y diga, no, yo quiero que usted siga siendo mi amo. Pero ese año tiene que liberarlo. Liberarlo. Escuche bien, liberarlo. Ese año no se pagan impuestos, ese año hay muchas cosas que no se dejan de hacer que se venían haciendo en los años anteriores. Darle vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuál es el año agradable del Señor? El jubileo. No hay otro año agradable del Señor. Hay un solo año agradable del Señor, el jubileo. ¿Por qué es el año agradable del Señor? Porque todos los que estaban cautivos, presos, esclavos, todo ese tipo de cosas, quien había perdido una posesión se le debía regresar nuevamente. Todo ese tipo de cosas debía nuevamente restablecerse. Esto se me parece mucho a lo que está haciendo Vitelio. Le ha regresado nuevamente a los sacerdotes la administración y le ha regresado también la administración una cosa, pero también les ha exonerado del impuesto. Creo que Vitelio estaba al tanto de la celebración y por eso una forma de llegar de buena manera, posiblemente, y aquí es algo más especulativo yo de mi parte, un análisis mío propio, posiblemente Vitelio lo haya hecho no para congraciarse con los judíos como tal, sino más bien, creo yo, para tener la tranquilidad del pueblo. En este sentido, bueno, Pilatos acaba de hacer dos cosas que el pueblo lo han molestado. Quizás le hayan llegado a él con las palabras, mira, Pilato hizo esto, hizo aquello, y este hombre para, de alguna u otra forma, calmar, como todo político, calmar las tensiones, dijo, bueno, vamos a hacer algo para... ¿Cuánto robó Pilato? Bueno, no sé, robó X cantidad de dinero. Bueno, vamos a exonerarlos ustedes del impuesto y ya, quedamos tranquilos allí, quedamos en paz. Ajá, ¿y qué más quieren que hagamos? Pero calmemos la situación. Bueno, no, libéranos a un preso. Tenemos a una persona ahí que está presa.
Y quizá eso ya también ha sucedido. Y también, ¿y qué también, qué otra solicitud quieren? Bueno, este año es el año de jubileo para nosotros y creo que sería interesante que se nos regresase nuevamente la administración del templo. Y Vitelio pudo haber hecho esa concesión para calmar la situación política, tensional que había en el pueblo. Creo yo que es lo que yo pudiese conectar con la idea de que esa Pascua, no porque sea Pascua, es porque coincide la Pascua con el jubileo, se haya podido tomar ese día como un día especial. Es lo que yo, es lo que yo creo que pudo haber pasado. Y obviamente, teniendo el antecedente de que Vitelio exoneró los impuestos, que regresó nuevamente a la administración, que quizá también haya podido liberar a otras personas allí, haya habido ese día, ese año, una especie de liberación. Entonces, el autor que conoce la historia por la fuente de Flavio Josefo, Antigüedad de los Judíos, haya podido construir el relato de la liberación de Barrabás, ¿no? El hijo del Barrabás, el hijo del Padre, el hijo del Señor, como se traduce en arameo. Entonces, si bien el texto tiene un trasfondo teológico, que no dudo que no lo tenga, porque sí hay una clara alusión a el día de Yom Kippur, el día de Yom Kippur, no, el día de Azazel, sí creo que tenga que ver con el tema de Azazel, pero creo que más que el matiz teológico que tiene, lo que yo puedo rescatar de este relato sea más bien el trasfondo histórico que casualmente coincide de una forma consecutiva y secuencial los hechos acontecidos según Flavio Josefo. Las dos situaciones, las situaciones de las imágenes del acueducto, Jesús y Vitelio. Si usted de alguna otra forma puede analizar esos 4 episodios, de allí fácilmente sale ese relato que tiene que ver con la liberación de Barrabás y la muerte de Jesús. Claro que sabemos que es un relato teológico, ¿no? Pero ¿de dónde pudo haber salido ese relato? Creo que su trasfondo histórico es el que le acabo de mencionar. Creo que ese podría ser su trasfondo histórico. No consigo otra manera de conectar de dónde pudieron haber elaborado dicho relato. Así que, en resumen, no es la salvación por una expiación, como creen hoy los cristianos, que ocurrió en la cruz. O como lo plantea Juan, mejor dicho, cuando dice este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para los sinópticos, la muerte de Jesús no es la muerte del Cordero. Escuche bien. Para los sinópticos, la muerte de Jesús no es la muerte del Cordero. Para los sinópticos, la muerte de Jesús representa el día del jubileo. ¿Por qué del jubileo? Porque en el día del jubileo se pasaba a una persona de un estado de esclavo a un estado de libre. La muerte de un hombre trae la libertad, es lo que trata de alguna u otra forma mostrar teológicamente los sinópticos. La muerte de un hombre trae la libertad de un pueblo. El libertador de un pueblo no es el Salvador. O sea, para los sinópticos, Jesús es el que los liberta, no el que los salva, como lo muestra
el Evangelio de Juan. Ahora, si usted quiere profundizar un poco acerca de ese tema, yo los voy a invitar al próximo diplomado que vamos a hacer acerca del Evangelio de Mateo. Fíjense, redimir significa devolver lo que anteriormente era de tu propiedad. La palabra rescatar, del griego exagorazo, especialmente de comprar un esclavo con vista a otorgarle la libertad. Bueno, con esto entonces termino la clase del día de hoy. Espero haber cumplido con el compromiso que tengo siempre con mis amigos, compañeros, suscriptores del canal, que ya somos hoy más de 5,000. Y para aquellas personas que estén interesadas en profundizar estos temas, como el de Juan el Bautista, que lo vimos ya la semana pasada, Barrabás, y otros temas que vamos a estar mostrando las próximas semanas. Si usted quiere tener un conocimiento mucho más allá, yo los invito que vengan a este diplomado acerca del Evangelio según Mateo, porque los temas que vamos a tocar aquí van a estar en consonancia con lo que hemos dicho el día de hoy. Son temas de este tipo de información. Utilizaremos temas desde la historia, los aspectos teológicos, la relación, el material de donde Mateo utiliza la fuente, cuál pudo haber sido su fuente para poder elaborar su texto. Y fíjense cómo lo he subtitulado. De Moisés a Jesús, el libertador. Fíjense que no es el Salvador, el libertador de los cristianos. Si usted está interesado en este diplomado que iniciamos el 5 de agosto, escríbanme a través del WhatsApp y yo les doy la información. Así que de mi parte es sumamente agradecido y gracias por estar conectado a esta hora. Sé que no es hora, no es una hora, digamos que donde hacemos nuestras transmisiones de manera frecuente, pero usted estuvo allí apoyando la clase del día de hoy. Voy a seguir leyendo aquí algunos comentarios, algunos amigos que nos escriben, algunas amigas también que nos escriben. Sam dice, qué bueno poder seguir. El Pilato era un outsider, dice Raúl. Esther Neira dice, parece que el chamuco se apoderó de Pilatos. Sam dice, me pregunto si el profesor hará mención al Evangelio del Señor de Marción y estos versículos. Hoy no, te lo debo, Sam. No vamos a hablar hoy acerca de la fuente de Marción. Esteban Enrique Salermo dice, muy buenas. Fabiola Elizabeth Mavares Machín, saludos también a Fabiola. Dice, saludos, ya estoy conectada y escuchando. Saludos desde Caracas, Venezuela. Ok. Esteban dice, yo vi un video donde se expone que Barrabás podría haber sido el hijo de Jesús. Muy interesante. Esteban Enrique Salermo dice, Barrabás, hijo del Señor Jesús. Creo que ese nombre Barrabás es más simbólico que tal. ¿Y se sabe exactamente cuándo se crucificó a Jesús? Bueno, ahí hay un problema en cuanto a la fecha exacta. Hay un problema. Esteban Enrique Salermo dice, no engañes al otro en época de jubileo. El resto del año tenéis permitido hacerlo. Mi amigo José Yegre dice, saludos, profesor Javier. José, escribime ahora que voy a tratar de solucionarte lo que me pediste, ¿oíste? Ya estoy un poquito más libre hoy. Discúlpame que no te he podido responder a los mensajes que me has enviado. Raúl Mendoza dice, ops, sin batería, crece en interés, lo terminó de escuchar algo. Muchas gracias. Boris también, saludos Boris. No hay una fecha así como que exacta. Landy Jaime dice, muy buena asociación de información, jamás hubiera imaginado la relación de estos temas con la liberación de Barrabás. Muy buena exposición, profe, en la parte teológica, diciendo de usted
pero todo chévere. Nos lanzó un bombazo teológico e histórico. José Luis Parragosa. Sí, claro, es que es normal, es normal que no coincidamos en todos los puntos, pero yo siempre le digo a la gente, en lo que usted no coincida conmigo, no importa. Usted trate de, en lo posible, hacer sus propios argumentos. Claro, trate de que sus argumentos estén bien consolidados, buena fuente, que esté el material bastante, digamos, consolidado, ¿no? Por así decirlo. Y usted puede plantearse dentro de las ciencias bíblicas cualquier argumento, digamos, plausible. Yo creo en lo personal, si usted me pregunta ahorita, en este momento, ¿qué creo yo? Bueno, creo que el relato se construyó, creo yo, basado en la fuente de Flavio Josefo. ¿Por qué? Por el orden como trae Flavio Josefo el relato en el tiempo de Pilato. Menciona primero las dos situaciones de insurrección que ocurren allí. También luego menciona el tema de Jesús, el tema de Vitelio, y creo que ese orden da pie a elaborar el relato que tiene que ver con la elección de Barrabás. Ahora, ¿Barrabás pudo haber existido? Posiblemente sí, yo creo que sí pudo haber existido. Quizás no se llamaba Barrabás, quizás el nombre de Barrabás es un nombre teológico, pero tiene mucho peso de que los sacerdotes sean quienes piden liberación. Y vemos el antecedente que hay sacerdotal con Pilato. No hay buenas relaciones entre Pilato y los sacerdotes. Entonces, es muy probable que, según lo que yo posiblemente puedo relacionar, el tema del acueducto, de elaborar el acueducto, y extraer dinero administrativo del templo para elaborar el acueducto haya hecho de que los sacerdotes se hayan molestado y que quizás algún grupo sacerdotal, que no es extraño, los sacerdotes, el hecho de que sean sacerdotes tampoco los hace ser que no hubiesen podido tomar, digamos, las leyes por su cuenta, ¿no? O sea, de quererse rebelar. Más bien ellos, en eso en particular, eran bastante explosivos. O sea, ellos de nada ocasionaban cualquier tipo digamos, de situación. Entonces, ¿qué creo que pudo haber pasado? A ver, han capturado una persona de ellos, quizás muy famosa, quizás de familia del sumo sacerdote, no sabemos. Aquí entramos en un tema muy especulativo. Mateo lo llama un hombre muy famoso. Creo que se debe a la influencia sacerdotal que debió haber tenido esta persona. Ahora, ¿se llama Barrabás? No creo si se llama Barrabás, no creo que se llame Barrabás, aunque hay evidencia en textos mucho más tardíos en donde el nombre de Barrabás es un nombre también común. De hecho, aparece también asociado a listas de nombres fariseos. Entonces, ahí no sabemos, no podemos deducir si el nombre era 100% Barrabás o no era. Lo otro, que yo veo la conexión histórica con la teológica, ¿no? Porque yo creo que de lo histórico elaboraron el relato teológico. El otro es la concesión que hace Vitelio. Vitelio, viendo que Pilato ha hecho dos jugadas muy malas, el pueblo está molesto, y una de las cosas que Roma, una vez que llega a algún lugar, es una de las cosas que ellos hacen desde el punto de vista político es el orden. Ellos tratan de que las cosas se mantengan el orden. Ellos mantienen el orden, ¿no? No les gusta todo el tiempo que haya problemas. Ese tipo de cosas a ellos no les gusta como tal. Entonces, creo que Vitelio lo enviaron a Jerusalén para quizás calmar un poco las tensiones durante el gobierno de Pilato. Eso es lo que yo creo que pudo haber hecho. Pudo haber calmado las tensiones durante el gobierno de Pilato y dijo, bueno, me he enterado por allí que ustedes están celebrando alguna fiesta aparte de la Pascua que se le llama el jubileo. Le debieron haber dicho, y esto es algo aquí muy especulativo que yo estoy tratando de relacionar, ¿no?
le debieron haber dicho, bueno, la Pascua, una de las cosas que se hace en la Pascua es hacer esto, esto y aquello. Y creo que Vitelio, aprovechando la situación que se está presentando de la Pascua, del jubileo, viene y como un acto de que Roma no quiere problemas, entonces, bueno, decide devolverle a los sacerdotes la administración y decide también exonerarlos por ese año, ojo, y eso también me parece muy clave, el tema de los impuestos. Creo que esos dos acontecimientos que nos muestra Flavio Josefo, hay una señal allí que hace ver de que no solamente era un día de celebración de la Pascua, creo que también pudo haber acontecido ese día el tema del jubileo. Ahora, ¿cuál es el trasfondo teológico? Bueno, el trasfondo teológico es que, obviamente, Jesús ha muerto, ¿no? Como libertador. Y como ese año era el año de jubileo, su muerte como libertador, ¿no? Su muerte como libertador, desde el trasfondo teológico, ha hecho de que ahora el pueblo, ¿no? Lo vea no como un libertador fracasado, sino como más bien alguien que murió para, vamos a decirlo así, redimir, ¿no? De la esclavitud a la libertad. O sea, se entiende como una idea de esclavitud a la libertad. Eso tiene un trasfondo bastante interesante. Lo que pasa es que no me quiero meter hasta allá porque realmente el trasfondo tiene que ver con Moisés. Moisés hizo algo así en relación a su muerte, pero forma parte del material que quiero dar en el diplomado del Evangelio, ¿no? ¿Por qué Moisés no llega a Canaán y muere en el camino? Ah, bueno, pero si muere en el camino, fíjense este detalle. ¿Por qué si Moisés, muriendo en el camino, no llegando al objetivo Canaán, lo ven como el máximo profeta? Lo ven, o sea, nunca lo llaman un profeta fracasado. A Moisés nunca lo consideran un profeta fracasado. A Moisés nunca se ha dicho o se le ha desmejorado porque haya muerto sin llegar a Canaán, a la tierra prometida. A Moisés nunca se le ha visto como, a ver, como un profeta inferior al resto, si más bien es como que la cabeza de los profetas, Moisés. Entonces, eso tiene un trasfondo que me hubiese encantado quizás desarrollarlo, pero forma parte del material del diplomado del Evangelio de Mateo, del por qué también a Jesús no se le ve como un libertador fracasado. ¿Por qué la muerte de Jesús no se entiende como quizás para nosotros lo hubiésemos visto así? Bueno, pero ese no es libertador, entonces ¿cómo es que va a morir? O sea, entonces, ¿dónde está? Entonces, ¿cómo es que ha quedado la gente libre? Bueno, lo mismo se podría preguntar, entonces, ¿cómo es que ha quedado la gente libre en tiempo de Moisés? Y fíjense que Moisés no llega a Canaán, pero sí llega Josué por él. Jesús muere, pero el camino, el relato teológico te dice que el que le da la continuidad a Jesús se llama Pedro, si seguimos la fuente de Hechos de los Apóstoles, porque es un constructo teológico y la explicación es teológica. Y la explicación no es mesiánica. La explicación de los textos sinópticos son proféticos. Es el profeta, es el libertador. Es el libertador que ha muerto como un héroe, como un libertador. Ahora, ese libertador, como ya está en manos helénicas, debe ser retocado, al igual como fue retocado Moisés. Moisés fue retocado para el primero y para el segundo siglo. La imagen de Moisés en el siglo I y siglo II no tiene nada que ver con la imagen de Moisés en el Antiguo Testamento. Moisés es otra cosa. La gente ve a Moisés desde otra percepción y óptica. Igual que Salomón, se lo explicaba a los estudiantes el día viernes. Nosotros vemos a Salomón, si leemos el texto bíblico, como el rey sucesor de David, el hijo de David. Eso está bien, eso es cierto. Pero ahora, cuando usted va a las fuentes como Flavio Josefo,
¿Cuál es la imagen colectiva que vende Salomón en el siglo I? Una totalmente distinta al Salomón que vemos nosotros en el texto bíblico. Ellos creen que Salomón es un curador, un milagrero, un gran mago. Y usted dirá, bueno, pero ¿de dónde sacan esta gente esas cosas? Ah, porque eso está documentado en textos que no están dentro del canon bíblico. Y Flavio Josefo también lo menciona. Hay autores como Flavio Josefo, historiadores que mencionan de que Salomón era considerado para su época un gran sanador, curador, que hacía pociones milagrosas, que hacía ungüentos milagrosos, ¿no? Y por eso es que a Jesús en los evangelios se le llama hijo de David, no porque sea de dinastía davídica, ya eso yo lo expliqué, de hecho yo tengo una clase acerca de eso, no, es porque se está comparando con Salomón. ¿Por qué los endemoniados llaman a Jesús hijo de David? ¿Por qué los endemoniados lo llaman? Porque ven en Jesús a un Salomón, no el Salomón rey, es el Salomón que cura, el curador, el que hace milagros. De esa misma manera, ven a Moisés también en el siglo I, lo ven con otros lentes. Lo ven de otra manera, no como lo ve el texto bíblico. No, tenemos que ir a otras fuentes, para que usted pueda ver la otra imagen de Moisés. ¿Ok? Muy buena asociación de información. ¿Qué dice? A ver, dice, Estelcita dice, ¿habría la posibilidad de que Jesús participara en la protesta contra Pilato? La protesta contra Pilato, Jesús. No sé. Podría ser, no sé. Eso que acabáis de mencionar, Esther, me ha dejado que pensar. Es probable que haya estado metido en ese problema. Sí, es muy probable, no sé. Aunque los historiadores creen que Jesús fue preso por el problema que tuvo él en el templo. Muchos piensan que la consecuencia proviene más bien del problema de que él llegó al templo y armó allí un alboroto, y que a raíz de allí es que surge su detención posterior. Es muy plausible lo que Esther está mencionando. No sé si tendrán otra pregunta allí. Lo que voy a hacer, esto sí lo voy a hacer yo ya de parte mía, ¿no? Voy a agarrar los dos videos antes que se cortase por el internet, y lo voy a desmontar más tarde, lo voy a editar para pegarlo en un solo video, y usted pueda entonces acceder a esa transmisión completa en el transcurso de la noche. Vamos a ver si logro concretar esa información para el tiempo que me queda. Bueno, si no hay entonces alguna pregunta adicional de mi parte, me despido. Gracias nuevamente a todas aquellas personas que estuvieron conectados, fieles siempre al canal, fieles siempre a la transmisión, y aquellas personas que no pudieron estar porque estaban trabajando, porque no activaron su notificación, porque no tenían el internet encendido en ese momento, porque se les descargó el celular, porque no tenían cualquier situación. Ahí les queda también el video para que puedan de alguna u otra forma visualizar esta clase. Así que de mi parte me despido. Les deseo una feliz tarde a todos, un feliz también inicio de semana, y nos vemos en una próxima transmisión. Así que bueno.